En 1953, Irán está en una encrucijada. Después de décadas de interferencia por parte de potencias extranjeras, ansiosas por explotar sus reservas de petróleo, el gobierno decide expulsarlas y tomar el control de la riqueza del país. Pero con la paranoia de la Guerra Fría entre las superpotencias y su sed de petróleo no será fácil, especialmente cuando la CIA se involucra. A comienzos de la década de 1950, Irán ya ha vivido décadas de agitación. En 1921, Reza Shah Pahlavi llega al poder en un golpe de Estado apoyado por los británicos e inicia un programa de modernización y occidentalización del país siguiendo el modelo turco, mientras al mismo tiempo resiste la influencia británica y soviética. También renueva acuerdos con la Compañía Anglo-Iraní de Petróleo, que otorgan a la empresa británica, controlada por el Estado, acceso preferencial al petróleo iraní para su extracción y venta. La Segunda Guerra Mundial trae cambios drásticos. En 1941, tropas británicas y soviéticas invaden Irán, que era un país neutral, para tomar control del petróleo, impedir la influencia alemana y abrir una ruta de ayuda militar hacia la URSS. Exilian a Reza Shah y lo reemplazan por su hijo, Mohammad Reza Pahlavi, quien asume el título real de Shah. Los soviéticos también intentan apoderarse del petróleo iraní en 1944, pero fracasan. El nuevo gobernante de Irán enfrenta una serie de problemas durante y después de la guerra. Es impopular, en parte porque reprime a las tribus nómadas, confisca tierras privadas para sí mismo y no logra cumplir con las expectativas de los ciudadanos respecto a una mejor calidad de vida. Muchos iraníes están descontentos con la ocupación extranjera y la pobreza, y aunque las tropas británicas y soviéticas se retiran en 1946, el petróleo iraní sigue bajo control de compañías extranjeras que no comparten los ingresos de manera justa. Muchos críticos del Shah quieren usar los ingresos del petróleo para restaurar la soberanía total de Irán y modernizar el país, y la pregunta de quién controlará el petróleo iraní sienta las bases para una gran crisis a comienzos de la década de 1950. Algunos grupos apoyan la postura del Shah, quien desea estabilidad y seguir beneficiándose del acuerdo petrolero con los británicos. El gran partido comunista Tudeh quiere que la Unión Soviética tenga cierto control. El movimiento islamista extremista Fadayan-e-Islam se opone al control extranjero, quiere establecer una teocracia y asesina a varios políticos de alto rango. Pero la fuerza política más importante es el Frente Nacional de Mohammad Mossadegh, una amplia coalición de izquierdistas, centristas, nacionalistas e incluso clérigos conservadores, como el influyente Ayatollah Kashani. Este grupo diverso está unido por tres ideas: la oposición a la influencia británica, el deseo de fortalecer el Parlamento a costa del poder del Shah y la meta de poner la industria petrolera bajo control del Estado iraní a través de su nacionalización. En 1951, el Parlamento elige a Mossadegh como primer ministro con una gran mayoría. Es un terrateniente rico y monárquico, pero introduce reformas profundas, incluyendo más derechos para los trabajadores, seguridad social y un impuesto sobre los grandes propietarios de tierras. Sin embargo, la prioridad de Mossadegh es expulsar a los británicos y nacionalizar el petróleo. Exige un acuerdo de reparto de ganancias más justo y expulsa a parte del personal de la empresa petrolera británica, pero Anglo-Iranian interrumpe la producción. Con el apoyo del Parlamento, Mossadegh anuncia en abril de 1951 la nacionalización de la empresa. Años de negociaciones con países extranjeros no han servido de nada. El Estado iraní prefiere controlar su propia producción de petróleo. Gracias a la nacionalización de la empresa británica, podremos combatir la corrupción en nuestro país. Las ganancias petroleras nos permitirán revisar todo nuestro presupuesto para luchar contra la pobreza, las enfermedades y el subdesarrollo. Otro punto importante:
ahora podremos proteger nuestros intereses internacionales de la influencia extranjera. La empresa británica ya no tiene nada que hacer en nuestro país, salvo devolver sus activos a sus verdaderos dueños. Shirali 6061. Ahora Irán controla su petróleo, pero Mossadegh se ha ganado muchos enemigos. Los partidarios del Shah, los terratenientes y los conservadores religiosos creen que es demasiado radical. Tudeh está molesto porque la URSS no ha sido involucrada, aunque cuenta con el apoyo de muchos intelectuales y algunos oficiales del ejército. Los extremistas islámicos incluso intentan asesinar a Mossadegh, ya que él se niega a imponer la ley Sharia. La economía también sufre, ya que no hay suficientes iraníes capacitados para operar los pozos de petróleo. La producción cae de 241 millones de barriles en 1951 a solo 10 millones en 1952, con una caída catastrófica de los ingresos del Estado. Los británicos están furiosos, pues consideran sus intereses petroleros en Irán como una cuestión de seguridad nacional. Londres presenta quejas ante el Consejo de Seguridad de la ONU y la Corte Internacional de La Haya, pero ninguno de los dos considera que el problema esté dentro de su jurisdicción. Los británicos sancionan las ventas de petróleo, sus fuerzas realizan ejercicios militares en la región y el líder de la oposición, Winston Churchill, incluso sugiere un golpe de Estado. Londres presiona al Shah para que destituya a Mossadegh y nombre a un primer ministro más obediente, mientras que agentes del MI6 británico apoyan en secreto protestas antigubernamentales. Aunque la Cancillería británica ve peligro en las medias tintas, hasta que nosotros los británicos dejemos perfectamente claro que no vemos posibilidad de llegar a un acuerdo con el doctor Mossadegh, la oposición creciente en su contra no estará dispuesta a comprometerse hasta el punto de provocar su derrocamiento. Azimi. Mientras tanto, Estados Unidos teme que el conflicto entre Gran Bretaña e Irán beneficie a sus rivales en la Guerra Fría, la Unión Soviética. Aunque en realidad Moscú tiene una mala opinión de Mossadegh en ese momento. De hecho, la CIA lleva varios años trabajando discretamente para frenar el crecimiento del partido Tudeh. El presidente Truman envía al diplomático Avrel Harriman a Irán, a pesar de las objeciones británicas. Muchos iraníes, incluido Mossadegh, ven a Estados Unidos como un socio más justo que los británicos, especialmente porque EEEUO no tiene grandes intereses económicos en el país. Harriman logra que los británicos reanuden las negociaciones, pero estas fracasan, y él culpa a Mossadegh por no querer ceder. Aún así, Truman y el secretario de Estado Dean Acheson desconfían de las intenciones británicas y vetan un plan británico para ocupar el puerto de Abadán. El Shah, por su parte, teme las reformas de Mossadegh y el riesgo de un conflicto con Gran Bretaña. Incluso teme por la existencia misma de la monarquía. Los peores años de mi reinado, de hecho de toda mi vida, fueron cuando Mossadegh era primer ministro. Cada mañana me despertaba con la sensación de que ese día podría ser el último en el trono. Sahrani 94. Mohammad Reza Pahlavi. Cuando Mossadegh renuncia repentinamente en julio de 1952, tras una discusión sobre quién debe controlar el ejército, el Shah nombra en su lugar a Ahmad Kabam. Pero Mossadegh sigue siendo muy popular entre el pueblo, y ahora incluso algunos de sus rivales políticos están indignados. Kabam debe saber que el pueblo no se someterá a su política colonialista. No es aterrorizando al pueblo como logrará gobernar. Si es necesario, llamaré a los iraníes a una guerra santa, el yihad, contra todos los extranjeros y sus mercenarios que quieran robar las riquezas de nuestro país y poner en peligro su independencia. Shirali 62/63. La mayoría de los partidos apoyan un levantamiento de 5 días tras la destitución de Mossadegh. Docenas de personas mueren en la violencia, pero la revuelta obliga al Shah a volver a nombrar a Mossadegh como primer ministro.
Las tensiones no hacen más que aumentar, y ahora el Reino Unido recurre a Estados Unidos en busca de ayuda, ya que Irán ha roto relaciones diplomáticas con los británicos. La elección del presidente Eisenhower, a fines de 1952, cambia la política de EEBU en Medio Oriente, ya que su administración adopta una política exterior más activa, conocida como el New Look. El presidente Truman había apoyado a Mossadegh y no quería provocar una intervención soviética al involucrarse directamente. Pero ahora, la intensidad de la Guerra Fría, incluida la reciente victoria comunista en la Guerra Civil China y el conflicto en curso en Corea, incrementa el miedo estadounidense al comunismo en Irán. Hay cierto debate sobre si los intereses petroleros de EE-UMSHU influyen en la decisión de organizar el golpe, pero es más probable que las preocupaciones por la expansión del comunismo fueran el principal motivo. Eisenhower más tarde expresará su punto de vista. El camino descendente de Irán hacia una dictadura apoyada por los comunistas estaba ganando impulso. Para el Shah había llegado el momento de frenar ese rumbo. Balaghi 73. Figuras políticas iraníes anticomunistas y algunos en Washington ahora sospechan que Mossadegh tiene simpatías autoritarias y comunistas. Así interpretan hechos como la interrupción de las elecciones de 1952 antes de que se llenaran todos los escaños parlamentarios, la solicitud de poderes de emergencia al Parlamento, su impulso hacia un poder más centralizado, la destitución de oficiales del ejército que le eran hostiles, y su colaboración con el partido Tudeh en el Parlamento. Varios aliados del Frente Nacional, incluyendo al ayatolá Kashani, rompen con Mossadegh en señal de protesta, y es posible que agentes del MI6 y de la CIA también hayan contribuido a parte de esta discordia interna. Mientras tanto, los británicos aún quieren recuperar su participación en la industria petrolera y se acercan a los estadounidenses con un plan para organizar un golpe de Estado en Irán. En noviembre y diciembre de 1952, agentes de la CIA y el MI6 sostienen reuniones secretas. El agente británico Monty Woodhouse elige cuidadosamente sus palabras. Sin querer que se me acusara de intentar usar a los estadounidenses para sacar las castañas británicas del fuego, decidí enfatizar la amenaza comunista en Irán en lugar de la necesidad de recuperar el control de la industria petrolera. Argumenté que, incluso si se pudiera negociar una solución al conflicto petrolero con Mossadegh, lo cual era dudoso, él aún sería incapaz de resistir un golpe del partido Tudeh si contara con el apoyo soviético. Por lo tanto, debía ser removido. Balaghi 86. Estados Unidos acepta el plan a pesar de la oposición de algunos oficiales de la CIA. Y así nace la Operación Ajax. La CIA, el MI6, el Shah, una vez que es informado, y algunos iraníes contrarios a Mossadegh trabajarán juntos para derrocarlo. Entre estos aliados hay agitadores y confidentes pagados, incluyendo periodistas, oficiales y académicos, aunque algunas fuentes afirman que el exaliado de Mossadegh, el ayatolá Kashani, también está involucrado. El general retirado Fazlollah Shahedi será el nuevo primer ministro, y la CIA destina $1 millón para el plan, equivalente a unos $12 millones actuales. El principal organizador es el agente de la CIA Kermit Roosevelt. A comienzos de 1953, aparece en Irán propaganda contra el Frente Nacional, incluyendo varios periódicos nuevos, y ocurren varias protestas violentas contra Mossadegh, especialmente después de que disuelve el Parlamento mediante un referéndum manipulado. Los agentes también apuntan a miembros del Parlamento y oficiales del ejército para que se vuelvan contra el primer ministro. En agosto se pone en marcha la Operación Ajax, un episodio cuyas acciones y versiones siguen siendo polémicas hasta hoy. El Shah duda en actuar abiertamente contra el popular Mossadegh y desconfía de los británicos. Solo accede después de recibir garantías por parte de Roosevelt. El 15 de agosto de 1953, Mohammad Reza Pahlavi destituye a Mossadegh
mediante un decreto redactado por la CIA, y ordena el arresto de varios ministros. Pero el decreto del Shah es ilegal, ya que no cuenta con la aprobación del Parlamento, y Mossadegh es advertido del plan, posiblemente por el partido Tudeh. La policía, leal al primer ministro, arresta al oficial de la Guardia Imperial del Shah que le entrega el decreto. Unidades del ejército también comienzan a movilizarse, algunas para arrestar a Mossadegh, y otras unidades se movilizan para proteger a Mossadegh. El general Hussein Fardasht recuerda: Zahedi ordenó ejecutar el plan del golpe, pero sorprendentemente ninguna de las unidades militares se movió de su ubicación. El ministro de Defensa, el general Riahi, fue informado del incidente, y las unidades militares leales a Mossadegh desarmaron y arrestaron a las 3 unidades golpistas sin que hubiera enfrentamientos. Fardasht 177. Después de eso, reina el caos. Las fuerzas leales a Mossadegh buscan a Zahedi por todo Teherán, quien se esconde en una casa segura de la CIA. Multitudes furiosas derriban estatuas del Shah, aunque todavía se debate qué fuerzas políticas o extranjeras están detrás. El Shah huye del país, lo cual sorprende tanto a los estadounidenses como a los británicos. Las fuerzas del gobierno arrestan a los presuntos conspiradores dentro del ejército, y se reporta incluso que Mossadegh ordena instalar horcas en la plaza Sepah. Grandes protestas del partido Tudeh aumentan la confusión, especialmente porque es probable que hayan sido iniciadas por agentes iraníes de la CIA como una operación de falsa bandera, para desacreditar al Tudeh antes de que sus verdaderos seguidores se sumen sin saberlo. Washington cree que la operación Ajax ha fracasado, pero Roosevelt, Zahedi y sus aliados lo intentan de nuevo. Roosevelt organiza entrevistas de periodistas con Zahedi, y el clero lanza una nueva campaña de propaganda. Un funcionario del Departamento de Defensa de EEU, Wilbur Eveland, recuerda lo que sucedió después. El 19 de agosto, turbas leales fueron reunidas en el sur de Teherán y fueron llevadas hacia los barrios modernos, donde arrastraron consigo a soldados y oficiales. El general Zahedi salió de su escondite y subió a un tanque que lo llevó hasta la estación de radio, donde proclamó el nuevo gobierno. Balaghi 91. Estas multitudes son objeto de muchas acusaciones, que fueron pagadas por la CIA, organizadas por Kashani o instigadas por elementos criminales. Algunas unidades de policía y ejército se unen, y las fuerzas pro-Zahedi, con 32 tanques Sherman, rodean puntos clave de la ciudad. Unas 300 personas mueren. Las tropas de Zahedi arrestan a Mossadegh tras intensos combates en su residencia, y el general se proclama primer ministro. El Shah regresa, y sus tribunales condenan a Mossadegh a arresto domiciliario en su aldea natal. Según las memorias posteriores de Roosevelt, el monarca le da las gracias personalmente a la gente de la CIA por su ayuda. Le debo mi trono a Dios, a mi pueblo, a mi ejército y a usted. Balaghi 84. Sin embargo, hay debate sobre quién fue realmente responsable del éxito del golpe. La mayoría de los historiadores, así como los agentes de la CIA y del MI6, que luego escribieron sus memorias, atribuyen el éxito del golpe a estas dos agencias. El presidente Eisenhower cree en la versión de Roosevelt, como confiesa en su diario. Otro acontecimiento reciente que ayudamos a lograr fue la restauración del Shah al poder en Irán y la eliminación de Mossadegh. Lo que hicimos fue encubierto. Si se hiciera público, no solo quedaríamos en ridículo en esa región, sino que nuestras posibilidades de hacer algo similar en el futuro desaparecerían casi por completo. Escuché el informe detallado de Roosevelt y parecía más una novela barata que un hecho histórico. Podemos entender cuán valiente fue nuestro agente al mantenerse firme en su labor y seguir trabajando hasta revertir completamente la situación. Eisenhower.
pero algunos señalan documentos del Departamento de Estado de MUU, que ordenaban detener el golpe tras su primer fracaso, lo que daría más crédito a actores locales como el general Shahedi y el clero por su éxito. Incluso Woodhouse afirma que la CIA simplemente exagera su papel para conseguir un aumento de presupuesto del Congreso. En cualquier caso, Irán ahora era un país aliado de Estados Unidos. El gobierno del Shah apoya los intereses estadounidenses y se opone a los soviéticos la mayor parte del tiempo. La Compañía Anglo-Iraní de Petróleo, que pronto pasará a llamarse British Petroleum, BP, reanuda la extracción y venta del petróleo iraní, esta vez acompañada por empresas estadounidenses. El éxito de la Operación Ajax alienta a EEE.U a patrocinar otros golpes de Estado durante la Guerra Fría en los años siguientes, incluyendo en Guatemala, Egipto, Indonesia y Cuba. En Irán, el Shah y Shahedi comienzan a reprimir a sus enemigos internos. El gobierno declara ilegales a los partidos de oposición, persigue a los grupos islámicos, aparta a Kashani y reprime al partido Tudeh y a los miembros restantes del Frente Nacional. Otro paso hacia el autoritarismo es la creación de la policía secreta del Shah, la Shabak, que pronto infundirá miedo en la mayoría de los iraníes. La intervención de EEE.U, basada en los temores de la Guerra Fría al comunismo, crea una bomba de tiempo en Irán. Pasarán más de 50 años hasta que el futuro presidente Barack Obama admita el papel de EU en el golpe de 1953, y para entonces, Irán ya habrá pasado por aún más agitaciones dramáticas.